Outline. ¿Y mi papá cómo le hace? Hoy presentamos Dentro de las bocinas. Una de las grandes voces del radio hablando de uno de los grandes pilares de la historia del radio. Con un pequeño detalle. Como en la ventanilla de los boletos, esto hay que escuchar. Claro, Jorge Alberto Aguilera. Muchas gracias, Jorge, por estar en Outline. Oye, pues muchísimas gracias, mi querido Jaime Kurt, al habla. De verdad que me da un placer enorme saludarte, como si 40 años no hubieran pasado. De verdad, con mucho cariño, con mi respeto, por supuesto, y con una enorme admiración que siempre te he tenido. Y qué placer y qué privilegio que me invites pues a participar contigo en tu espacio. Aquí estamos a tus órdenes. Saludos a toda la gente. Oye, muchas gracias, Jorge. Una pregunta que yo nunca te he hecho, nunca te he hecho. ¿Por qué te iniciaste en radio? ¿Por qué te iniciaste en el micrófono? ¿Qué estaciones escuchabas? Lo puedo intuir, pero mejor platícamelo tú. Fíjate, mi querido Jaime, yo soy de una familia de locutores. Mi papá fue un locutor muy importante y luego programador, director artístico, productor en diferentes grupos radiofónicos, no solamente en el Distrito Federal, sino pues en casi toda la República Mexicana. Yo tenía uso de razón, iba al kinder, y mi papá y mi mamá me arreglaban para que me fuera al kinder, mientras que también mi papá se arreglaba para entrar a la cabina de radio. Y él se iba un poco antes que yo porque el kinder quedaba en la esquina de la casa. Uh-huh. Entonces, pues mi mamá y mi papá tenían el radio prendido, mi papá pues como monitoreándose por ahí o escuchando, porque tenía un encargo dentro de la estación, me refiero a la XJP Radio Variedades, te estoy hablando de mediados de los 60 por ahí. Y entonces yo estaba muy chiquillo y a mí se me hacía sorprendente que saliera de la casa y de repente lo escuchaba en el radio. O sea, ¿cómo le hace para meterse dentro del radio? Qué buena onda, o sea, sí. Para mí era así como... O sea, algo... ya me voy a trabajar y aparecí en la bocina. Y aparecía en la bocina y yo le decía, pero ¿cómo le hace para meterse en el radio? ¿Qué tiene que hacer? Porque agarraba su Renault Gordini y pues le daba la vuelta y lo despedíamos y nos vemos y adiós y beso y todo lo demás, y de repente ya estaba, porque vivíamos muy cerca de Radio Centro, de Artículo 123, número 90, y entonces de repente pues ya estaba, o sea, ya estaba al aire, le entraba a las 8 de la mañana. ¿En qué año era esto exactamente? Mira, yo creo que debe haber sido año 64, por ahí. 64. Yo estaba muy chiquito, 65, por ahí. ¿Y te acuerdas del radio? ¿Qué tipo de radio era? Pues era de estos Majestic, ¿no? De estos radios muy comunes en aquella época, que tenían perillas y que tenían un dial. Me acuerdo que era un radio como color naranja con el frontal blanco y donde estaba la bocinita, y ahí lo escuchábamos. Y luego también compraron una consola y ahí se oía muy padre, porque de estas consolas viejas que tenían unos bocinones, y entonces se oía muy agradable, pues la música que pusieras, ya fuera en el tocadiscos o la estación de radio, se oían bastante bien, teníamos un radio viejo también, un radio como de los 50s, que no sé dónde se lo agenció mi padre, y también se oía de bulbos, y se oía maravillosamente bien, y entonces ahí me empezó la inquietud. Pasó un poquito el tiempo. A ver, una inserción, son preguntas inocentes y de primaria. ¿Quién es tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Bueno, mi papá, infortunadamente, ya falleció. Para mí sigue siendo Ramiro Aguilera Martínez, que por cierto, mañana sería su cumpleaños número 84. Entonces, Ramiro Aguilera Martínez. ¿Y él por qué se metió a radio? ¿Por qué estaba en variedades? Mira, ahí te va. Él es salmantino porque ahí lo registraron, pero nació en Acámbaro, Guanajuato, pegadito a Michoacán. Sí. Y ocurre que él desde chiquito, muy chiquito, se lo llevaron primero a Pueblo Nuevo y luego lo registraron en Salamanca. Pueblo Nuevo y Salamanca están muy cerquita. Y entonces ahí se estableció mi abuelo, y él primero se dedicó a cuestiones políticas y después puso una cantina, ¿sí?
puso una cantina en Las Playas, me acuerdo que estaba muy cerca de la casa donde ellos vivían, ahí en la calle de Revolución 306 en Salamanca, Guanajuato, que es el mero centro de ahí del pueblo, de la ciudad, y ocurre que ahí puso su cantina, y fue el primero que llevó una sinfonola, uno de estos tocadiscos que la gente insertaba, me imagino monedas, la verdad es que no la conocí, pero pues me imagino que la mecánica que conocemos de las rocolas, sí, de las sinfonolas. Y entonces mi papá estaba muy chico y tuvo diferentes oficios como peluquero, como asistente de sastre, y de repente pues tu un papá, buen día estás hablando de tu papá. Mi papá. O sea, Y fue de aprendiz repente, de diferentes oficios. de diferentes oficios, peluquero, y de repente pues mi abuelo le dijo, pues vente para acá. Era medio reacio para la cuestión del estudio, aunque terminó comercio y escribía muy bien a máquina y tenía muy buena ortografía y todo lo demás, pero pues empezó a organizar el tema de la sinfonola esta que te digo, y entonces empezó a irse a Irapuato, que también está muy, muy próximo de Salamanca, y Salamanca realmente era un pueblo muy sencillo, e Sí. Irapuato ya era una ciudad más importante, y entonces iba y compraba discos, los discos de aquella época, yo me imagino como de los 40, finales de los 40, y entonces él empezó Oye, a Jorge, hacer. ¿tú conociste esta rocola, esta sinfonola? ¿La conociste? Fíjate que nunca la vi operar, pero detrás, como eran de este tipo de casas, pues viejas, de pueblo, Ajá. era una casa muy grande, y con una distribución bien extraña, pero en la parte de atrás había un patio, que le decían el traspatio, y aparte había unos corrales, porque mi abuela criaba gallinas, Ujú. y entonces había un cuarto muy grande, y ahí estaba esa rocola y un montón de discos de 78. O sea, Yo ahí me empecé a era una emocionar. rocola de 78. Sí, de 78 revoluciones por minuto, de esos platos Muy grandes. no chiquitos, eran más chicos que un LP, y si se te caía, se rompía, y adiós amigo. Entonces, ahí mi Entonces, papá tu papá fue a conseguir los discos de 78. iba, los conseguía, los compraba, los llevaba, los éxitos del momento, y tenía un muy buen tino para acomodarlos, y sabía pues en ese momento que la radio era completamente diferente a lo que se vivió posteriormente, cuando ya era disquera. En aquellos entonces pues estaban las emisoras que tenían teatro estudio y que tocaban algunos de estos discos, pero que más bien transmitían pues el baile de gala, la carrera de ciclistas, estaban en el parque de béisbol, en el parque de fútbol, tenían programas hablados, religiosos y todo ello. Entonces, bueno, pues él se fue abriendo camino, y un buen día llega a la estación a Salamanca, la XERX, que fue la estación que ya no existe, pero fue la estación que llegó ahí a Salamanca, Guanajuato. ¿En qué año? Y ¿Sabrás? esto yo creo que sería pues mediados de los 40, finales por ahí. Finales de los 40. ¿Tu papá en qué año nació? En 1937. En 37. ¿Y cuántos años habrá tenido cuando era especialista en rocolas? Pues yo creo que como unos 13, 14 años, ¿eh? 37, Y después, 47, sí, finales de los 40, ¿verdad? exacto, y luego después de ahí, pues se fue a asomar a la estación de radio. Había el que a la postre fue su padrino de bodas, también una celebridad dentro de la radiodifusión en nuestro país, don Silvestre Razo Arredondo, y No entonces me digas. por ahí se empezaron a acomodar las cosas para que mi papá fuera a darse las vueltas a la estación de radio. Quiero decirte Oye, que, o sea que el señor Silvestre Razo era el padrino de bodas de tu papá, de tu mamá. fue después, cuando se casaron, ellos se casaron en el año 59. Ah, pero, ok, después. ¿Y Silvestre Razo cómo llegó a la estación? bueno, pues es que él era también salmantino, él era de Salamanca, él Ajá. era de ahí, o sea, igual que hubo varias personalidades que salieron ahí de la radio, no solamente de Salamanca, sino también de Celaya y de Irapuato y por supuesto de León, pero Silvestre, pues era incluso hasta como vecino de la casa de mis abuelos. Y entonces mi papá se empieza a involucrar en la estación de radio, afuera de la estación de radio, no recuerdo cómo se llama la calle, no me acuerdo si la calle es Hidalgo, ¿ves? Ahí estaban las paradas de los camiones, Estrella Blanca, Flecha Amarilla, La Piedad de Cavadas, los chihuahuenses, o sea, ahí llegaban, se paraban. Y afuera de la estación de radio, la RX, no me acuerdo,
si era la Flecha Amarilla o alguno de estos, o La Piedad o alguna de estas líneas, despachaban boletos. Entonces mi papá se hizo despachador de boletos y luego ya le empezaron a dar chance de que, mientras que el locutor, que era locutor operador, pues se salía a relajarse un poquito, pues él empezaba a operar y ponía, si el disco, que ponía, ya te acuerdas que los comerciales eran también en acetato, y entonces ponían los comerciales, y también salían corriendo a despachar los boletos para el camión. O sea, así empezó tu papá de locutor dual. Locutor, como decías tú, pues ahora sí que despachador microfonero. Ok, las dos. Las dos. Y después le dieron chance, bueno, ya se quedó y empezó a funcionar, ya tenía sus horarios, y después le dieron oportunidad. ¿Y cómo se llamaba la estación? ¿Qué corte era? Era pues una estación de todo. O sea, te digo que transmitían desde el parque, transmitían desde la iglesia, tenían música. Okay. De repente, cuando llegaba algún artista importante, que llegaban, no había un teatro como tal, sino llegaban al cine, y ahí hacían sus presentaciones, y bueno, desde ahí transmitían control remoto, y que si de repente la carrera panamericana pasaba por ahí, por Salamanca, y recorría. Por ahí pasaba la Panamericana. La Panamericana, entonces, o carreras de ciclismo, o maratones, o cosas, lo que fuera, pues ahí estaban presentes, tratando haciendo su transmisión, buscándole a la comunicación para tratar de enriquecer la estación de radio, pues que era del pueblo. Si había una boda muy muy prominente, pues también la transmitían, o sea, también claro. Tenían que si la transmisión con el alcalde o con el presidente municipal o con la gente que estaba dentro de la autoridad, pues también tenían entrevistas con ellos, con la gente de la iglesia también tenían sus programas y transmitían misas y cosas por el estilo. Era una radio de hace 70 años, yo creo, más o menos. Oye, pero muy eficaz, de mucho servicio, ¿no? De mucho servicio sí. Comunitario. ¿Tú te acuerdas cómo eran las estaciones de radio? Y digo, yo no me acuerdo, no me tocó vivirlas, pero me las llegó a platicar mi papá, que la gente de repente de las rancherías o de los lugares aledaños a la ciudad grande donde estaba una estación de radio, pues llegaban cartas o hacían llamados telefónicos donde reportaban, pues el día de hoy infortunadamente falleció el doctor fulanito de tal a los 84 años y le mandamos un recuerdo y no sé cuánto y bla, bla, bla para sus familiares, y entonces hacían eso. O también te mandaban una carta con un peso, para que le mandaras un saludo a alguna familia. Bueno, sigue ocurriendo esto. ¿Ah, sí? No me digas. Claro, sigue ocurriendo los mensajes, las cartas con dinero para saludar y para hacer, felicitar a la quinceañera. Exacto, fíjate que a mí desde hace muchos años, ¿no? A mí me tocó en la XBS, ahí en Radio 1000, cuando estuve una temporadita muy corta, estuve en Radio Sinfonola, y había un programa que se llamaba Cartas del Rancho. Y entonces, no me acuerdo quién era el titular, porque yo era soplete, y entonces llegaban muchísimas cartas, pero muchísimas, y de repente en algunas cartas, pues venía un billete de 5 pesos o un billete de 10 pesos, y yo me quedé sorprendido porque no entendía, y era precisamente porque así acostumbraban a hacerlo. Decían, no, pues participamos con mucho cariño y con mucho gozo, que la señorita fulanita de tal, el próximo día 23 de mayo va a cumplir sus 15 años y lo queremos participar, y le enviamos un saludo, y entonces ya te encargabas de hacer ese show. Sí, era una cooperación, ¿no? ¿Y en qué año fue esto? ¿En el 78, 77? Exactamente, sí, 78. Fíjate, entonces, en Sinfonola. Sí, en Sinfonola, y en Núcleo Radio 1000, que fue donde nos conocimos. Sí. Y bueno, pues después de eso mi papá le dan la oportunidad también de vender tiempo, y entonces empezó a irse mucho a la ciudad comercial, donde había muchos más comercios, que era Irapuato, y ahí se pudo relacionar con la gente de lo que ahora se conoce como el Grupo Radio Antonio Contreras, y se involucró en la XEWE, que era como la W de México, digo, guardando las proporciones. En la región, y sigue existiendo la W, que aparte tiene una manera muy singular de decir la hora. Dice, faltan 17 W minutos para la hora. O sea, qué buena onda. Sí, bueno, o sea, padrísimo. ¿Y sigue la tradición esa? Y sí, lo siguen haciendo. Es la XCW y faltan 17 W minutos para las
5, para las 6, para la hora que sea, para las 17 horas. Lo siguen haciendo. Oye, yo me creía muy original, ¿no te acuerdas en La Pantera? Faltan 15 monitos para la 1. No, mija, esa ya me la justicié también yo en algún tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo creí que era original, pero pues la W minutos está mejor. No, era XEW minutos, XEW minutos. Entonces se separó de ahí momentáneamente del señor Silvestre Razo y se fue a Irapuato. No, pero es que Silvestre para ese momento ya estaba en México, ya estaba en Radio 1000, ya estaba en México, no en Radio 1000. Y entonces mi papá va a la W y después de ahí se engancha con Radio Cadena Nacional, la RCN. Ajá. Radio Cadena Nacional, que luego estuvo mucho tiempo frente al Monumento a la Revolución y luego la compraron y se convirtió en Radio Red y bueno, después, primero, ¿qué es Radio Cadena Nacional? Era Radio Cadena Nacional, era donde surgieron los programas históricos de las radionovelas y donde surgieron, ¿cómo se llamaba? Tres Patines, la RCN. Okay. ¿No te acuerdas de Tres Patines? Sí, cómo Tres no. Patines y la Nananina y La Tremenda Corte, Calimán, también otro clásico, que se siguen transmitiendo, que se siguen transmitiendo todavía en pequeños fragmentos de 10 minutos. Se me está queriendo hacer bolas el engrudo, Jorge, a ver. ¿Radio Cadena Nacional es una y Radio Programas de México es otra, o qué es? Sí, completamente diferente. Radio Cadena Nacional empezó a por decirlo de alguna forma, a darle servicio, a aglutinar en cuanto a cuestiones de ayudar a muchos de los radiodifusores del interior de la República Mexicana. Uh-huh. Entonces, pues les ayudaban con las ventas regionales, nacionales, con ingenieros que fueran a darles mantenimiento a las plantas de transmisión. Esto equipos, es Radio Cadena Nacional. Radio Cadena Nacional. Okay. Y también les enviaban locutores. Entonces los locutores estaban afiliados a Radio Cadena Nacional. Y entonces de repente te llegaba un telegrama y te decían, favor de presentarse en Acapulco, o favor de presentarse en Querétaro en Radio Cadena Nacional, o te llamaban, te ponían un telegrama y decían, se necesita locutor buena voz, y entonces le pedían de recomendación a alguno de los directivos, no sé, en este caso de la W, le pidieron una recomendación y mandaron a mi papá a la OA de Oaxaca, la voz de la antigua Antequera, esta que era una estación ya muy hecha y derecha, donde sus alternantes eran el Conde Calderón, Gustavo Armando Calderón, y el esposo de María Antonieta de las Nieves, Gabriel Fernández, entre otros. Uh-huh. Entonces, pues ya era una estación con teatro estudio, con bandas, con gente que iba a cantar, a tocar en vivo, en ese radio romántico predisquero, ¿no? O sea, porque sí, antes de que llegara la cuestión del disco, y entonces pues, por ahí, y lo alternaban a mi papá estando ahí en la OA de Oaxaca, y luego también en la, no me acuerdo cómo se llama, las siglas no me acuerdo, pero era la voz de Usumacinta, algo así en Chiapas, y después de ahí, igual con Radio Cadena, lo mandan llamar a la BB de Acapulco. Y entonces ahí oye, ¿qué tour hizo el señor Aguilera, Sí, no hizo todo un tour. Y total, que ahí estuvo también poco tiempo, aunque sí estuvo, yo creo que... ¿Todo esto antes de casado o ya casado? Antes de casado. No, pues sí, me imagino, ¿no? Las broncas. Y por ahí, sí, muy joven. Muy joven. Oye, voy a hacer una inserción dentro de la inserción de don Ramiro Aguilera. Voy a aprovechar, ya que estás enfrente, de preguntarte más del señor Silvestre Razo, porque Silvestre Razo, bueno, es una de las figuras y pilares de la gran historia del radio, sobre todo en la etapa 2. ¿Cómo lo ubicas? Platícanos de dónde salió tanto talento del señor Silvestre Razo. ¿Por qué su visión? ¿Cuáles son sus cualidades principales? Mira, yo te quiero platicar que después de la BB de Acapulco llega mi papá a la Ciudad de México a reencontrarse con Silvestre. Por ahí se reencuentran. Silvestre ya había tenido una época en Radio 1000, o sea, sí. en Radio 1000, y no, o sea, vamos, en la estación, por supuesto, que era el núcleo Radio 1000, pero él había estado en Radio 1000, y también había ingresado a Radio Centro. Ajá. Entonces, bueno, se reencuentran, mi papá lo llaman de Radio Centro, se lo traen,
ya no existía ahí Radio Cadena Nacional, ya no RCN, sino directamente Radio Centro, y empieza a hacer mancuerna con Ramiro Garza, otro también, otra celebridad de la radiodifusión, otro pilar, claro, y crean el concepto de la XJP Canal 115, Radio Variedades, la reina de la popularidad en México. Año 58, en ese año mi papá es la primera voz de Radio Variedades y la estación es un trancazo. En esos momentos, tengo entendido, créanme un poquito porque también lo que no viviste tampoco lo puedes contar con toda certeza, ¿no? Oye, estamos hablando agosto del 58, pues no habían nacido. Pues no había ni siquiera una pícara mirada entre mis papás, o sea, es más, ni para que naciera mi hermano más grande, Ramiro. Ajá. Entonces, él, después de cuando arranca Radio Variedades, tiene ya una posición aquí. Él le pide a Silvestre Razo que lo apadrine para casarse, ya fue cuando se casó. Y Silvestre, okay, ya en México. Ya estando en México. Sí. Y después Silvestre entra a hacerse cargo de cuestiones de Radio Éxitos. Una pregunta. Sí. El hit de 620, la historia de 620 y Silvestre Razo, ¿es antes o después de Variedades? No. Te estoy comentando, es casi al tiempo, casi al tiempo. Empiezan a hacer Radio 620, que te acuerdas que Radio 620 pues, estaba a la vuelta de Radio Centro. Sí, sobre Valderas. Sobre Valderas, abajo había el gran disco y había dos grabadoras de audio, HMG y no me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero bueno, don Silvestre entra a Radio 620 y empiezan a manejar el concepto de la música que llegó para quedarse, la estación del gallito, porque tenían un gallito que pues hacía su sonido, y empiezan con el directorio de la música que llegó para quedarse, y recuerdos de Norteamérica, y tenían una variedad impresionante de música, y tuvieron un éxito tremendo. Él era un gran conocedor de la música, de todo esto, de las grandes bandas, y bueno, pues de la música que en ese momento era contemporánea. Después empezaron a surgir gente como el mismísimo Elvis Presley, que a lo mejor no lo tocaban como el rock de la cárcel, pero sí tocaban, había muchas canciones románticas de Elvis Presley que llenaban completamente el segmento, o el concepto, mejor dicho, el concepto de Radio 620, y pues ahí se mantuvo don Silvestre por muchísimo tiempo, muchísimos años, décadas. Retomo el momento histórico y una pregunta para ti. En lo personal es muy difícil. A través de estos destellos, pues nos vamos acercando a ese momento histórico que es el 58, el lanzamiento de Variedades, que es histórico, que es el parteaguas en la historia del radio, la etapa de la marca. Porque ahí vamos allá a hablar de la historia del radio moderno, o sea, era el predisco y aquí ya venía el post-disco. Es correcto, ¿no? Pero la pregunta o el comentario, Jorge, es este. ¿Tú crees, o yo lo estoy viendo así, que esta gran olla de talento, o mejor dicho, cuando estás hablando de radio, el bulbo de talento, donde se hizo todo el caldo de talento, ¿qué fue? ¿Dónde salió? Ramiro Garza, Silvestre Razo, Ramiro Aguilera, ¿fue Variedades, Radio Centro, Don Pancho? Así fue. Sí, Don Pancho, sí. Ocurre que la gente estaba con el ánimo, así lo entiendo y así lo he leído y así me lo han comentado, con el ánimo pues de hacer un radio más moderno. Ya no había tanto el tema del teatro estudio, entonces empiezan las estaciones dinámicas con otro tipo de locutores, es decir, ya no eran tan prosopopélicos, ya no era XCW, la voz de la América Latina desde México, ya era como... hola, ¿cómo les va? Buenos días, aquí estamos acompañándoles y aquí está el ring de la popularidad, o cosas por el estilo que empezaron a llamar mucho la atención. A ese tiempo también empiezan a surgir cuestiones musicales, digo, también junto con las compañías disqueras, pero empieza a surgir todo el tema del rock and roll en español, los tríos estaban muy fuertes, empiezan
la Sonora Santanera, Javier Solís empieza a pegar tremendo, y antes no era, por ejemplo, variedades, era eso, radio variedades, o sea, no es que tocara lo que después conocimos nosotros como pop en español, todo abaladado y recuerdos del rock, no, tocaban a Javier, tocaban a la Santanera, tocaban a la Muchacha de Oro, tocaban a los Panchos, tocaban a los Dandys, tocaban a Javier Solís, o sea, ese era más o menos... O sea, más apegado al nombre variedades. De variedades. El concepto de variedades. Oye, Jorge... perdón la interrupción, pero ¿sabes qué? El reloj está avanzando y este es el destello de Jorge Alberto Aguilera. ¿Cómo podemos resumir de lo Silvestre? Yo creo que lo damos por visto, con todo respeto, porque siempre está presente yo don Silvestre Razo, así, de ese tamaño. Fue mi jefe, yo le anuncié música de sol a sol en Radio Más en Salamanca, Guanajuato. No me digas, llegó a ser concesionario el señor Silvestre Razo. Él fue concesionario de radio allá en Salamanca, y entonces su concepto era música de sol a sol, porque transmitían de 7 de la mañana a 7 de la noche nada qué más. Bien, sí. Entonces, sí. Y yo le hacía ahí sus identificaciones y la hora y cosas por el estilo. Jorge, para resumir, con todo respeto para la memoria y la gran historia personal de cada uno de los aquí mencionados, ¿qué cualidades le ves a tu papá? Es muy difícil, pero ¿qué cualidades tiene don Ramiro Aguilera? O sea, tu papá, cualidades radiofónicas, bueno, también personales, porque su hijo, retrátanos a tu papá. Mira, fíjate que yo creo que una de las cosas más interesantes en el concepto de radio que tenía mi papá era pues tratar de buscar la alternativa, de pegarle al hueco, es decir, después de esto que te platico de Radio Variedades, se lo llevan a la DF, en la DF también dan un gran hitazo, con una planta de locutores impresionante. Imagínate nada más que estaba Ángel Fernández, estaba Jorge Sonia Alarcón, estaba...